Abran su Biblia en San Lucas capítulo 10. Es bien importante que vaya a la Biblia, hermano. Vaya conmigo, por favor, a San Lucas capítulo 10. Ponga su vista en el verso 30. Yo les voy a compartir hoy la parábola número 24, titulada El buen samaritano. Y si ya abrió su Biblia, es bien importante que abra su Biblia, mi amado, porque créame, que lo único que hace cambios, Hebreos 4, versículo 13, es la poderosa palabra de Dios. Créamelo, hermano. Su esposo no lo va a cambiar, ¿eh? Hace ratito le predicó el hermano Picón a los matrimonios. Yo creo que ya les dijo, hermano, que los esposos no cambian a nadie, ¿verdad que no? Las esposas tampoco van a cambiar a su esposo, ¿eh? Créame, la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa, hermanos. Penetra y hace unos cambios en el alma que no tiene idea, mi amado. Vea la palabra de Dios. Vamos a leer, ¿qué les parece? ¿Cuántos quieren salir transformados hoy? ¿Todos? Muy bien, de alguna manera vamos a ir transformándonos hasta que venga, dice la Biblia, ¿verdad? Hasta el día del Señor, el día de la glorificación, que abandonemos este cuerpo. No vamos a dejar de aprender, hermanos. Así es de que abra su corazoncito, por favor. Y dice lo siguiente, Lucas 10, versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo, me llama mucho la atención, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo, se desentendió. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es una parábola de las más conocidas, dígase entre gente cristiana o gente no cristiana, entre creyentes y no creyentes. ¿Quién de usted, dígame, verdad, quién de usted no ha escuchado esa famosísima frase del buen samaritano? Creo que aún no éramos cristianos, usted y yo, cuando escuchamos esa frase, ¿a poco no? ¿A cuántos se les hace familiares, hermanos? Miren, yo cuando comencé a componer a preparar este tema, fue tanta la curiosidad que me puse a investigar cuántos lugares están registrados legalmente con ese nombre. Miren, pude encontrar que hay hospitales registrados con ese nombre del buen samaritano. Hay tiendas, hay albergues, shelters, ¿verdad? Decimos en mi pueblo, hay clínicas, hay lugares donde se proveen servicios sociales también llamados el buen samaritano. Incluso en la India, usted que viaja mucho, en la India hay una escuela llamada el Gran Samaritano. O en Londres, ¿cuántos van a Londres, por cierto? Si usted va a Londres, Inglaterra, ahí también encuentra un restaurante llamado el Gran Samaritano, hermanos. Hay guarderías, tiendas de ropa, ¿verdad?, de las segundas. Incluso, eso sí me dio tristeza, en San Francisco, California, usted puede creer que existe un prostíbulo y una cantina registrada con el nombre del buen samaritano. Hágame usted el favor, mi amado hermano. Solamente, ¿verdad?, le traigo datos aquí porque hay porciones bíblicas que impactan la mente del ser humano, pero como no las entienden, no impactan el corazón. Así como le dije hace rato, ¿no? Al no darnos el tiempo, ¿verdad?, para ser alumbrados por la palabra de Dios, no hay cambios en el alma, mi amado. Yo quiero que noten la terrible ignorancia y la terrible condición en que vive la gente en este mundo en el cual usted y yo habitamos, hermanos. Hay mucha gente que no conoce, nomás menciona el gran samaritano, sí he escuchado por ahí el gran samaritano,
Pero ¿dónde estará? ¿En qué revista? ¿En qué enciclopedia estará? Preguntarán muchos, ¿no? No, hermanos, no está en ninguna revista ni en una enciclopedia. Esa fue nada más y nada menos inspiración de parte de Dios. ¿Sí sabían que el Evangelio viene del cielo, hermanos? ¿Sabían que el Evangelio es de origen divino? Por supuesto que sí. Bueno, entonces vamos a aprender hoy, ¿verdad? Esta muy pero muy conocidísima parábola, muy sonada pero muy probable, muy poco entendida. Yo sé que usted es teólogo de la palabra, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Jesús, mi amado, tuvo que tomar el ejemplo de un buen samaritano para explicarle a un intérprete de la ley qué significa prójimo. Usted sí sabe qué significa prójimo, por cierto. Usted que es maestro de la ley. Vamos a leer el contexto para que miremos, ¿verdad?, de dónde fue que Jesús tuvo la necesidad de expresarle estas preciosas palabras y usted y yo entendamos de una manera más clara, ¿verdad? Dice lo siguiente en el verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, yo quiero que subrayen esa frase para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuál fue el propósito de la pregunta que le hizo este maestro o intérprete de la ley, mi amado hermano? ¿Alcanza a mirar el propósito? Dice la Biblia probarle. Esta palabra en el griego significa tentarlo o ponerle a prueba, hermanos. Él estaba pensando en su inconsciencia que muy probable pudiera hacer caer al Señor Jesús, o a lo mejor podía encontrar alguna mentira, o a ver si Jesús conocía verdaderamente la ley, porque él era intérprete, era el maestro, hermanos. ¿Cuántas personas nos consideramos aquí conocedores de las Escrituras? Porque a veces hasta nos peleamos con la gente, hermanos. A veces discutimos incluso partes bíblicas, porque no es que yo digo que es así, y porque a mí Chuy Olivares me discipuló, y porque el pastor y que a veces nos peleamos, hermanos. ¿Cuántos nos sentimos maestros de la ley, por cierto? Ahora, ¿cuál es la labor primordial de un maestro de la ley? ¿Cumplir lo que la ley dice y enseñarla, o cuestionar a Jesús? Porque este hombre estaba cuestionando a Jesús, y esa no es la labor de un maestro de la ley, mi amado hermano. ¿Cuántos nos hallamos de repente en ese hoyo, en ese abismo de estar cuestionando al maestro, hermanos, pensando que lo podemos hacer caer, o a ver si de casualidad le da el sentido que yo quiero que la palabra de Dios diga? Porque hay muchas personas que a veces escudriñamos la Biblia y la estudiamos. ¿Saben para qué, hermanos? Para agarrar argumentos y acomodarlas a una vida que no quiere el Señor Jesús que yo lleve. No haga eso, por favor, ¿eh? No estudie la Biblia, no investigue la Biblia, no escudriñe la Biblia para acomodarla a una vida oscura, ¿eh? Yo me he topado muchos de ellos, ¿eh? No haga eso, hermano. Dios conoce nuestros corazones. Seamos humildes y abramos nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Proverbios 2, versículo 7, que Dios provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quién, mis amados hermanos? Porque hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y si el Señor mira por ahí una espinita o un gramo de secretas intenciones, ni le pida sabiduría, hermano. Dice la Biblia en Santiago 1, versículo 5, si no estoy mal, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Cómprela, ordénela por internet, pídela por Amazon, pídala a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Y luego en el contexto dice, pero pídala con fe, porque el que no pide con fe, dice, ni crea que va a recibir nada. ¿Qué significa fe? Eso significa fe, miren, con peritas y manzana. Estar anclado en el Evangelio. ¿Usted está anclado en el Evangelio? Si no está anclado en el Evangelio, no le va a llegar nada, hermanos. Le va a pedir fe a Santa Claus. No le va a llegar. Pero si usted está bien parado en el Evangelio, está parado en la roca que se llama Cristo Jesús, créame, mi amado hermano, que regalada le va a llegar abundantemente y sin reproche. ¿Sí o no?
¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Este maestro de la ley estaba queriendo tentar a Jesús a ver si le daba el verdadero sentido. ¿Cuántos saben que Jesús es la palabra? San Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era ¿con quién? Con Dios, mi amado hermano. Jehová significa el Dios eterno. ¿Cuántos saben que le servimos a un Dios eterno, hermanos? Por supuesto que sí. Y Él se hizo carne, ¿a poco no? Él vino aquí a rescatar las vidas. ¿Cuántos han experimentado una nueva vida, mi amado hermano? ¿Verdad que no fue la religión la que le dio una nueva vida? Vamos a ver cómo va a desboronar la religión Jesús, ¿eh? Yo no lo voy a hacer, ¿eh? Nomás vaya siguiéndome con su vista y van a ver que va a salir puro polvito de la religión, ¿eh? Créanme. Abra su corazoncito, esto está más sabroso, ¿verdad?, que los misiotes que va a traer usted el jueves. Créamelo. En 1 Corintios 3, versículo 19, sin perder esta parte bíblica, San Lucas 10, solamente para que derrumbemos palabras filosóficas o palabras que aparentemente suenan muy bien, dadas de un hombre. Pablo dijo lo siguiente, dijo en 1 Corintios 3, versículo 19 y 20, dice: porque la sabiduría de este mundo, acuérdense que el maestro de la ley estaba cuestionando a Jesús, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Cuántos hemos platicado con gente que te dice: a mí nadie me asegura que la Biblia es la palabra de Dios? A mí nadie me asegura que hay un Dios invisible. No pierdas tu tiempo, o sea, ¿cómo le voy a creer a unos escritos de hombre? En cierta ocasión alguien me quiso, ¿verdad?, ridiculizar diciéndome: ¿y cómo sabes que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Tiene letras de hombre? Te hago una pregunta, le dije. ¿Acaso Dios te va a dejar caer un idioma celestial? Si a duras penas podemos leer castellano, ¿y le vas a leer un idioma celestial a Dios? Razonemos, hermanos. Tenemos que razonar, o sea, ¿qué tipo de letras vamos a leer? ¿A poco no, hermano? ¿Sí o no? Pero la gente es bien sabia en su propia opinión. Dijo Pablo: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Por qué son vanos? Porque no producen vida, hermanos. Por más bonito que nos expresemos, no producen vida. ¿Cuántos han escuchado esos palabreros que agarran y se avientan un supuesto, ¿verdad?, sermón, y la gente se sale: ¡wow, qué bonito habló el predicador! Pero saliendo ahí a la puerta de la iglesia, ya llegando al carro, se empieza a pelear con la mujer, ahí, ¿verdad?, en público, que a qué buffet van a ir. ¿Verdad que no? O sea, no tiene impacto la palabra de un hombre, hermanos. Pero la palabra de Dios ahí te lleva hasta va ahí medio, aquí con la mano todavía, no la mujer o el hombre, diciendo: no, pues ahora sí el Señor me traspasó, pero hasta ya nomás va a poder, y va bien tranquilito. Y ya no te reclama, y va bien centrado en el volante manejando hacia la casa. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué pasó hoy? Y el marido o la mujer bien ahí, ¿verdad?, reflexionando en lo que Dios le habló. Dice otra versión diferente, la misma parte que yo les leí, dicen: porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito: Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además dice: el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen absolutamente nada, hermanos. Si sabían, ¿verdad?, que hoy hay mucho intérprete de la ley dentro de las iglesias, que su único trabajo es atreverse a tentar o a probar al Señor Jesús? Sí, hay mucha gente que está bien versada en la Biblia, hermanos, ¿verdad? Pero yo quiero, por favor, ¿verdad?, que vaya conmigo en el verso 25, para que notemos más o menos de dónde inicia Jesús la necesidad de esta parábola. Noten por favor en el versículo 25, por favor, San Lucas 10, 25, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ya estamos bien claros ahí, no hubo otra intención, mi amado hermano, quería tentarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley?
¿Y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse, quiero subrayar esa frase, ¿qué quería hacer este intérprete de la ley, mi amado hermano? Justificarse. Es bien importante entender eso, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? El intérprete de la ley demuestra su conocimiento al Antiguo Testamento. Y quiero que escuchen bien lo que voy a decir, mis amados hermanos. Él está citando fielmente lo que dice Deuteronomios 6, versículo 5, con respecto a amar a Dios. Y también dijo fielmente, y quiero subrayar la palabra fielmente, dijo Levíticos 19, 18, con respecto al amor hacia nuestro prójimo, hermanos. Sin embargo, la fidelidad, verbalmente hablando, no necesariamente se convierte en fidelidad de corazón, Fíjense lo que le di, fíjense que en el versículo 28 aparece algo bien curioso. Vamos a verlo, ¿qué le parece? Vamos a descubrir eso. Y le dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Porque en el verso 27, pues Jesús dijo amén. Gloria al Señor, por supuesto que sí. Eso es lo que dicen los rollos, el Pentateuco. Y le dijo: bien has respondido. Estamos bien hasta ahí. Dijiste bien, excelente. Y luego dice algo bien interesante: haz esto y vivirás. ¿Acaso la respuesta no fue tomada de la misma ley, hermanos? Entonces, ¿por qué Jesús lo vuelve a conducir a la misma ley? Yo quiero que noten que este hombre tenía respuestas bastante fieles, hermanos, pero no tenía hechos. Jesús le dijo: haz. ¿Sí o no, hermanos? Él le citó correctamente una ley intelectual, hermanos, que él conocía excelentemente bien. Pero a mí me llama mucho la atención porque no le dijo: mira, grábate la ley en tu cabeza y vivirás. Él no le dijo: apréndete de memoria todos los versos bíblicos y vivirás. ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Por qué lo llevó a los actos o a las acciones o al fruto de arrepentimiento, hermanos? Porque esa es la manera de demostrar que verdaderamente somos. En cierta ocasión, narra la Biblia, ¿verdad? Según San Lucas 8, versículo 21, que la misma familia biológica de Jesús, léalo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que todavía pleitea con eso, ¿no? Que Jesús no tuvo familia biológica, hermanos carnales. Ahí en Lucas 8, lea todo Lucas 8, por favor. Ahí, ¿verdad? En Lucas 8, 21, dice la Biblia que en cierta ocasión Jesús estaba predicándoles y estaba una multitud rodeando a Jesús. Llega María y sus hijos y querían alcanzar a Jesús, querían darle una razón. Y como no lo podían alcanzar, dice Lucas 8, 21, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son, escuchen bien, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quién es la familia espiritual de Cristo Jesús, mi amado hermano? ¿Los que escuchan 20 predicaciones a la semana? Porque eso es un simple oír, ¿a poco no? ¿Sí o no, mi amado? No obligadamente perteneces a la familia de Dios o a la familia espiritual de Jesús si eres un buen oidor. Santiago lo dijo claro. Tenemos que ser buenos oidores, pero también tenemos que ser ¿qué? Buenos hacedores. Dime por favor tu fe, muéstrame por favor tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Hace ratito usted depositó una ofrenda para Dios, ¿sí o no? ¿Por qué la depositó? Porque ya es cristiano. Y hay gente que viene y la deposita porque quiere ser cristiano. No, mi amado, las ofrendas no convierten a nadie.
No, 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 al contrario, yo vine y deposité porque ya soy cristiano, hermanos. ¿Sí o no? Bien ha respondido, le dijo el Señor Jesús, así como usted muy bien responde, ¿sí o no? Yo a usted le pregunto muchas partes bíblicas y olvídese. ¿Verdad? Cualquier teólogo de la palabra de Dios le queda corto. Pero, ¿hacemos? Subrayen esa palabra en su mente, ¿eh? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Guárdenselo por favor en su mente, para que le entiendan este tema, hermanos. Porque eso era lo que Jesús quería responder. ¿Quién es mi prójimo? En el verso 30, bueno, en el verso 29 dice, pero él queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La palabra prójimo, del griego diafulazo, significa excusarse. Él quería buscar una excusa, hermanos. Él quería protegerse. ¿Tienen frío, por cierto? Si tienen frío, hermano Luis, por ahí encienda la calefacción. Él quería protegerse, hermanos. Él quería demostrar de que su manera de vivir era la correcta. Y como excusa, pregunta algo que ya sabía. ¿Quién es mi prójimo? Yo les hago una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces hacemos preguntas lógicas que ya sabemos, o preguntas incluso hasta de 5 años de edad? Ya conocemos las respuestas, hermanos. Ahora, ¿por qué las hacemos? Exactamente por lo que hizo este maestro de la ley, hermanos. Hacemos preguntas para excusarnos. ¿Sí o no, hermanos? A ver, ¿cuántos maestros de la ley varones vinieron hoy, por cierto? Les voy a hacer una pregunta, varón de la ley. Así, ¿verdad? Como ustedes, tremendo en las escrituras. ¿Verdad que sí se sabe qué dice Efesios 5:25, maestro de la ley? Creo que se los compartió hace ratito otro maestro de la ley, el hermano Picón. Amados maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí lo saben, maestros de la ley? Dígalo. ¿Verdad que sí lo saben? Por supuesto que sí lo saben, ¿sí o no? Ahora, cuando te dice Jesús, ¿te acuerdas lo que dice Efesios 5:25? Sí, dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Pero Señor, ¿quién es mi mujer? ¿Quién es esa mujer extraña que me pusiste ahí a un lado de la cama? ¿Quién será esa mujer extraña, verdad, que todos los días me da de comer? ¿Verdad que nos atrevemos a hacer ese tipo de preguntas, hermanos? ¿Quién es esa mujer extraña que tanta lata me da? Para excusarte lo haces. Porque por supuesto que conoces esa respuesta, hermano. ¿Sí o no? O hubo alguien, hermano Picón, por ahí que entró y cuando usted dijo, levántense por favor, esposos. Yo cuando predico la palabra de Dios a los matrimonios, al último le digo, levántense por favor, matrimonios, y agárrense de la mano. Créanme, hermanos, que ninguno me ha dicho, oiga, pastor, ¿me ayuda por favor a decir quién es mi esposo? Nadie me ha dicho eso, ¿eh? No, todos agarran a su amada esposa. Nadie ha dicho, ¿y quién es mi esposa, pastor? O mi esposo. Pero ¿por qué actuamos mal? Para excusarnos. ¿Verdad que sí, intérprete de la ley? ¿Sí o no? No hay intérpretes de la ley, ¿verdad que no? Bueno, hay intérpretes de la ley también, mujeres, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Sí o no? ¿Qué dice Pedro capítulo 3 versículo 1? Mujeres, sujétense a sus esposos, sujétense a sus maridos. ¿Quién es mi marido? ¿Verdad que sí? Maestras de la ley. Excusas. No se quieren sujetar al marido. No se quieren sujetar al esposo. ¿Sí o no? Y para todos siempre va a ser una tentación, hermanos. ¿Qué decimos, verdad? Nosotros como congregados. Hebreos 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Y dice por ahí un chivito, ¿y quién es mi pastor? Igual nosotros, los ministros de la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, versículos de 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, pastores, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío,
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y habemos 2, 3 ministros por ahí, ¿verdad? ¿Y quién es la grey? Porque nos place abusar de ustedes. Lo digo con humildad, ¿no? Usted conoce mi vida. Este intérprete se sintió avergonzado y sintió la necesidad de tomar una salida más rápida, hermanos. Y la salida más rápida fue una pregunta sabia en su propia opinión, ya que la respuesta la sabía perfectamente, hermanos. Miren, yo les voy a dar una recomendación, si usted quiere ser verdadero maestro de la palabra de Dios, deje que la ley sea su maestro. Vuelvo y reitero, si usted quiere ser un verdadero maestro de la ley, deje que la ley primeramente sea su maestro, porque si no, va a luchar muchísimo, mi amado hermano. Se va a dar unos encontronazos con tantos y tantos. Hoy lo miramos, mi amado hermano. Se los explico con peritas y manzanas. ¿Cuántos han escuchado el argumento de que yo quiero ir a un instituto bíblico? Excelente, te voy a dar un aplauso y te voy a dar un apoyo. Yo quiero estudiar teología. Hermano, si está saliendo aire, apáguelo mejor, hermano. Aire frío, mejor apáguelo. Eso significa que lo están controlando automáticamente. Sí, tiene que estar aquí a esta cosa, ¿verdad? Pero igual, yo sé que de repente me quieren aquí matar a jitomatazos, pero créanme que yo ya insistí que no le muevan ahí, que lo dejen. Pero igual, estamos rentando. Así es de que vamos a lanzar próximamente, ¿verdad? Que no me voy a salir del tema, pero es una necesidad. Vamos a lanzar por ahí una invitación, ¿verdad? Creo que si los güeros norteamerinacos tienen su propio edificio, ¿por qué nosotros no, mi amado hermano? ¿Sí o no? ¿A poco nomás el norteamerinaco puede? ¿Será que el hispano no puede tener su propio edificio? A ver, interpreta la ley que dice. Vamos a lanzar una invitación, ¿ok? Creo que sí podemos tener nuestro propio edificio, mi amado hermano. ¿Sí o no? Muy bien, así para que no, ¿verdad?, me vea con cuernos y cola, porque de repente creen, que el pastor no hace nada, ¿verdad? ¿Intérprete? Bueno, ¿han escuchado ese tremendo argumento de que yo quiero ir a un instituto bíblico, quiero estudiar teología? Yo no estoy diciendo que sea un pecado, es necesario, por supuesto que sí, pero hermanos, no lo hagas con doble intención. Porque hay mucha gente que ya se está saboreando el dinero ilícito, detrás de un púlpito. Yo quiero estudiar teología, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser un apóstol, y ya se están saboreando las ovejas, hermano. Ya las están mirando tipo Monterrey ahí, asadas, cabrito asado. No, mi amado hermano, deje que la ley primeramente sea su maestro, para que sea efectivo. No Luna, no efectivo Luna. El que entendió, entendió. No, mis amados hermanos, deje que la ley de Dios sea su intérprete, deja que la ley de Dios trabaje en su corazón. Un ex fariseo o un ex sectario llamado Saulo, llamado Pablo, dijo lo siguiente en Gálatas 3, versículo 4, en base a lo que le estoy explicando. De manera que la ley fue nuestro ayo. ¿Qué viene primeramente, mis amados hermanos? La ley. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo. ¿Y quién es ayo? Ayo no es tu compadre. Ayo eran los esclavos que trabajaban para los amos en aquella época, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, y eran los que le llevaban los maestros a los niños a la escuela, y también cuidaban, ¿verdad?, para que no tuvieran peligros y malas influencias. Ese era el ayo, mi amado hermano. El ayo le decía, vamos a la escuela para que aprendas, vamos a la escuela para que aprendas, vamos a la escuela para que aprendas, hasta que el alumno finalmente decía, ya aprendí. Eso es la ley, mis amados. Porque mucha gente dice, no, yo ya no traigo ni un diezmo ni una ofrenda porque es de la ley. Mi amado hermano, la ley, ¿saben lo que hizo la ley? Los llevaba de la manita. Obedece a Dios, arrepiéntete. Otra vez, obedece a Dios, arrepiéntete, hay un Dios vivo. No borren de Mateo hacia allá, no borren de Malaquías hacia allá, mi amado hermano, eso es un error.
¿Cómo interpretaríamos el Nuevo Testamento si no tuviéramos el Antiguo? ¿Con la revista Vida y Sabor? ¿Con el libro de Condorito? No, mi amado hermano, hay que ser, ¿verdad? Dios no está en contra del dar, mis amados, no, por supuesto que no. Más bien, después de lo que la ley del Antiguo Testamento viene, pues ya viene la gracia personificada. ¿Cuántos saben quién es la gracia personificada, hermanos? A ver, maestros de la ley, ¿quién es la gracia personificada? De la gracia invisible que se habló en el Antiguo Testamento, de Jesús. Eso es lo que usted tiene que entender. Deje que la ley sea su maestro, hermanos, no sea usted maestro de la ley. Se va a dar una terrible equivocada. En Salmo 119, 92, escuche lo que dice la Biblia. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ¿qué iba primero, mi amado hermano? La ley. No dice si mi delicia hubiera sido tu ley. Bueno, en términos, ¿verdad? De manosear la palabra de Dios, ¿no? Vaya por favor conmigo a San Lucas 10:30. Ponga su mirada, por favor. Jesús, ¿verdad? Con la paciencia, con el amor, con la mansedumbre que le distinguía, él comenzó a responderle su pregunta. Te voy a explicar con peritas y manzanas, intérprete de la ley, qué significa tu prójimo. Dice en el 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Miramos la escena, mis amados, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Muy probable este hombre, muy probable, no lanza tantos detalles, muy probable este hombre tenía bienes materiales, hermanos. Probablemente tenía ropa de valor. El asunto fue que lo despojaron, lo golpearon sin piedad, lo hirieron. A lo mejor utilizaron un cuchillo, arma punzocortante, a lo mejor con palos, golpes físicos, yo no sé. Lo que la Biblia dice es que estaba medio muerto, hermanos. ¿Cuántos han mirado a una persona que esté casi al borde de la muerte? Levante la mano, por favor. ¿Cuántos han mirado cuerpos que están casi al borde de la muerte? Yo he mirado personas que han colapsado, hermanos, inconscientes. Y vaya que sí es terrible mirar a una persona así, ¿no? ¿Qué ha hecho usted, por cierto, cuando mira que alguien necesita una atención médica, pero de urgencia? ¿Qué ha hecho usted, hermano? ¿Se echa a correr, se desentiende? ¿Usted qué cree? Bueno, yo sé que usted tiene prójimo y yo quiero que abra su corazoncito porque muy probable, mi amado hermano, muy probable, yo no sé, yo no conozco los corazones, muy probable ya se nos olvidó quién es nuestro prójimo. Porque si yo ahorita les hago una pregunta así nomás superficialmente, usted me va a decir, pues aquí está mi prójimo, Marco. Bien has respondido. Pero vamos a ver qué debo de hacer para mostrar que verdaderamente este es mi prójimo. ¿Cuántos traen esposa, por cierto, aquí? ¿Cuántos traen su esposa? ¿Por qué su esposa? ¿Porque firmaste un papel nomás? Dígame, casado, ¿por qué son sus esposas? Es que el ministro me dijo que pues aquí me echó un lazo y me amarró. Y pues ya qué. Versículo 31 dice la palabra del Señor. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Subrayen esa palabra, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, igual que el sacerdote, hizo exactamente lo mismo, mis amados hermanos, pasaron de largo. Un sacerdote y un levita trabajaban en el templo. Fueron personas, ¿verdad?, que estaban laborando en la casa de Dios, tenían cargos admirables, hermanos, tenían cargos honorables, eran personas ejemplares, de hecho eran dignos de tener respeto, ¿verdad?, de parte del pueblo, porque trabajaban en las cosas sagradas, leían las escrituras. Bueno, ellos eran prácticamente, ¿no?, de traer la palabra de Dios, de atender todo lo que se tenía que hacer en el templo.
Pero, mis amados hermanos, ¿cuántas personas creen que usted y yo tenemos el deber de demostrar las virtudes de Dios antes que demostrar qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos lo tenemos presente, hermanos? Estas personas estaban establecidas por Dios para representar a un Dios misericordioso, hermanos, un Dios bueno, un Dios que se duele por las necesidades de los demás. Y yo quiero que noten una reacción tan pero tan contraria a la que se tenía que manifestar, ¿verdad?, de parte de un sacerdote o de un levita que se supone que estaba ministrando en la misma presencia de Dios. Una reacción, ¿verdad?, tan hueca, tan dura, tan indiferente a la necesidad de los demás, que dices tú, bueno, ¿qué tiene este hombre en el corazón? No, simplemente pasaron de largo, hermanos. Y Dios no enseña eso en su palabra. ¿O ha leído usted que que la Biblia dice que Dios es un Dios que no se duele de la necesidad de los demás? ¿Cuántos hemos leído Salmos 136 para los estudiosos de la Biblia? ¿Qué creen que dice? ¿Cómo se titula el Salmos 136, mis amados hermanos? Se titula La misericordia de Jehová, hermanos. La misericordia eterna de Dios. A ese Dios le servimos, eternamente misericordioso. Santiago, en cierta ocasión, ¿verdad?, estuvo exhortándole al pueblo de Dios de una manera abierta, de una manera directa. Y este hombre de Dios le dijo a la gente religiosa: miren cristianos, miren hebreos, porque ya eran cristianos, ¿no? Mira, hebreo, cristiano, o judío cristiano, si sigues luchando con que tu religión te va a llevar al cielo, te vas a llevar una sorpresa el día que te mueras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué, Santiago? Santiago 1:27, porque la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, no consiste en matar un chivo cada 8 días. Entonces, ¿cuál es, Santiago? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, la necesidad hacia el ser humano, y guardarse sin mancha del mundo, guardarse para Dios, mi amado hermano. Él está resumiendo una parte bíblica del primer y más grande mandamiento. ¿Sí sabían que la verdadera relación con Dios produce? San Juan 15, lo acabamos de cantar hace ratito. El Padre es el labrador y y Cristo es la vid verdadera. Todo árbol o todo pámpano que no va unido a Jesús, dice la palabra del Señor que lo corta y lo echa. Pero todos los que estamos unidos a la vid verdadera, dice la Biblia, lleva fruto, ¿sí o no? Lo limpia para que lleve mucho más fruto, mi amado hermano. ¿Puedes imaginar su reacción cuando miraron a un hombre medio muerto? Un sacerdote, mi amado hermano. Haga de cuenta yo, ¿no? Haga de cuenta yo estoy predicando la palabra del Señor y le hablo de misericordia y ahorita vengo, espérenme, déjame comprar algo aquí en K-Foods, por así decirlo. Y yo agarro y salgo, mis amados. Salgo y me encuentro por ahí una persona, ¿verdad?, que su carro descompuesto y ahí muriéndose de frío y oiga, por favor, me ayuda. Y ahí va el tremendo ungido Marco Antonio, Casa de Oración, Minnesota, y que Dios te bendiga, shalom. ¿Quién me va a creer, hermano? Oye, ¿a poco es ese hombre que les predicó la Biblia ahorita ahí? Ese hombre que habló bien bonito ahí de 3 a 4. Ese es. ¿Quién me va a creer, hermano? Nadie me va a creer que soy un ministro de la palabra de Dios, o un ministro de Dios, o un hombre misericordioso. Tengo una religión que se llama Casa de Oración, pero no tengo una relación con Dios. No tengo un corazón que se duele a la necesidad del ser humano. ¿Sí o no, hermanos? Ahí en Mateo, capítulo 9, versículo 10, Jesús le dijo algo bien radical a los religiosos. Les dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que quiere el Señor, mi amado hermano? Misericordia. Ahora dice, y no sacrificio. Gracias, Marco. Pensaba yo traer un sacrificio al Señor, pero ya me dijiste que no.
Sí, cómo no, interprete la ley a tu manera. No, mi amado, Dios no está diciendo, Dios no está peleado con recibir ofrendas, ¿eh? No. Dios está reprobando la condición religiosa, porque quiero preparar su corazón, hermanos. Quiero preparar su corazón. Miren, ¿saben lo que produce la religión? Una dureza terrible en el corazón, hermanos. La religión produce un hueco terrible o una piedra tan pero tan dura que por más que la necesidad del ser humano, por más grande que la necesidad del ser humano le golpee, no le abres ni de chiste, hermanos. Eso es lo que produce la religión, hermanos. Y eso es lo que Jesús estaba reprochando. Él vino a desboronar la religión. Él no vino a desaparecer la ley para toda la gente que dice, no, es que yo no estoy bajo la ley, porque el fin de la ley es Cristo. No, mi amado hermano, Jesús no vino a desboronar la ley, vino a abrogarla, vino a cumplirla, vino a decir amén. Él vino a desboronar las tristes y terribles costumbres que los hombres religiosos, porque déjenme le digo que hay mucha gente que se sabe toda la Biblia, pero no tiene una comunión con Dios. Y ese corazón está entenebrecido y está durísimo. ¿Sí o no, mi amado? Y a ese Dios nos servimos. Dios, en su palabra, dice la Biblia, y yo me he cansado de leerlos, hermanos. Soy testigo de ello. Me he cansado de leerle. Cuando Josué dejó de existir, ¿verdad? Porque de Moisés siguió Josué. Después de Josué, dice la Biblia que se quedaron sin jueces. Después del libro de Josué vino jueces. Usted sabe más Biblia que yo. Y en el libro de los jueces, dice la palabra del Señor que como no había jueces, cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Usted no hace eso, ¿verdad que no? Gloria al Señor que hay un juez. ¿Habrá jueces en su casa? ¿O cada quien con su cada cual? Ponga autoridad, cabeza, por favor. Dice la Biblia, ¿verdad? Que el enemigo oprimía fuertemente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su terquedad, hermanos. ¿Y qué hacía un Dios misericordioso? Ay, denle con todo. Hasta debajo de la lengua, denle. No, hermanos, decía el Señor. Ahí en Jueces 2, versículo 18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. No es que lo merecían, hermanos. Hay muchísima gente que está engañando a su esposa, hay mucha gente que está robando en su trabajo, muchos no se están presentando a trabajar. Pónchame por ahí mi tarjeta. Oh, pero es que Dios me bendice. Si vieras las bendiciones que caen en mi casa, mira mis hijos, ¿verdad? Bien sanitos, y que mi trabajo ya me pagan a 25 la hora y bla, 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 y bla, bla. Y argumentan y aseguran que la vida corrupta es agradable delante de Dios por lo que están recibiendo. Mi amado hermano, todo esto no es más que la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que de la misericordia de Dios está llena, está repleta toda la tierra. No es que no lo merezcamos, hermanos. ¿Sí o no? El Señor dijo, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. ¿Sí o no? Dice la palabra del Señor en las bienaventuranzas que Dios, siendo un Dios misericordioso y bueno, dice que Él hace llover sobre la tierra, sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Sí o no, hermanos? Dios se dolía, hermanos. En Génesis 6 la Biblia dice que Dios tiene sentimientos, y Dios se duele la necesidad de las personas. O yo les hago una pregunta, hermanos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas personas han sentido el apoyo de Dios? ¿Cuántos han sentido la mano de Dios, hermanos, en medio de la necesidad, que a veces ni la merecemos? ¿Cuántos hemos sentido todas y cada una del cuidado de Dios que ha venido sobre nuestras vidas, hermanos? ¿Qué sucede con esta generación de sacerdotes y levitas, hermanos? Hay mucha iglesia que está bien preocupada por levantar gente experta en la ley de Dios. Y vuelvo y reitero, no es pecado, hermanos. No es pecado que se levante gente de Dios, que se levante gente que interprete la palabra de Dios. Hay gente que está de una manera bien afanosa. Vamos a formar levitas, vamos a formar evangelistas, vamos a formar sacerdotes, vamos a hacer discípulos. Qué bueno. Pero
¿Dónde queda la misericordia, mi amado hermano? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda ese sentir que le tienes que infundir a la gente? A mí muchas veces, ¿verdad? Discúlpeme que de repente me sale el celo santo, ¿verdad? Sin enojarme. Yo me canso de enseñarle a la gente, hermano, vaya por favor y visite a la hermana, al hermano que está enfermo, no me lo deje a mí. Vaya y déle una ofrenda al necesitado, hermano, no se los eche todos al pastor. No, es que no tengo tiempo, es que trabajo 12 horas, es que el manager me dijo que si trabajo también sábado y domingo. ¿Qué está pasando con los levitas y los sacerdotes, mis amados hermanos? Yo siempre le digo, mi amado, cuando hay necesidad, vaya y atiéndela, no espere que vaya el pastor. No espere que llegue el diácono, vaya y atiéndala usted, hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero levantar una generación no solamente de sacerdotes y levitas, sino de gente misericordiosa que se duela la necesidad, hermanos. ¿Sí o no? Yo lo animo, hermanos. Yo visito mucha gente, toda la gente tiene necesidad. Pastor, está abierta mi puerta, pastor. Venga si quiere todos los lunes, venga todos los días que pueda, venga. Hay muchísima necesidad, hermanos. ¿Y saben lo que yo le digo? Para contentar esos corazoncitos. Ya me conoce que a mí me gusta mucho hacer reír a la gente, ¿no? de la mejor manera. Mi amado hermano, pues oremos para que la gente tenga ese corazón y también venga, porque yo no soy pizza. No me puedo partir en 8 cachos. Es tiempo que la generación de levitas y sacerdotes se levante, hermanos. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Cuántas necesidades ha atendido usted en el último mes? Se lo voy a dejar así baratito. Me atrevo a decir que hay gente presente o personas que nos están escuchando en línea que no ha atendido ni una necesidad en el último 2019, en todo el 2019. Pero es levita, pero es sacerdote. Se sabe la ley de Dios. Te descifra bien fácil Apocalipsis. Te dice qué significa el cuerno, pero más bien dan ganas de darle con el cuerno para que se ponga, para que se meta en las sendas de la justicia. ¿Sí o no, mi amado hermano? Hay gente que los 5 ministerios para que se llene la iglesia, afanada, preocupada. ¿Por qué no nos preocupamos de que la iglesia esté llena del fruto del Espíritu 5 de Dios? Gálatas 5:23. ¿Por qué no nos preocupamos por eso, mi amado hermano? Hay mucho intérprete de la ley sin misericordia. Yo conozco muchos de ellos. Hay mucha gente que decimos conocer la Biblia, las leyes de Dios, pero sin misericordia no nos sirve de mucho, mi amado hermano. No nos importa atender a que hay gente media muerta. Miren, se los digo por experiencia. Yo ayer vine a la oración. Los invito a que vengan a la oración. Una tremenda presencia de Dios que experimentamos ayer. Lo animo, mi amado hermano. Véngase a la oración. Hay mucha gente que está media muerta como esta persona que está citando Cristo Jesús, hermanos. Yo ayer visité después de la oración a una familia, hermanos. Y la verdad que da tristeza, hermanos. Ya no se sabe quién es el papá, ya no se sabe quién es la mamá, ya no se sabe quiénes son los hijos, ya no se sabe quiénes son los tíos. Todo está de pies a cabeza, está patas para arriba, está el hogar, hermanos. Y hay muchísimo levita y hay muchísimo sacerdote de casa de oración. Pasa de largo nomás. No tengo tiempo. Es que la gasolina, es que el autobús ya cobra $3, es que ya hace frío, y es que te estás pasando de largo. No te importa la necesidad. Hay gente que está casi muerta en su relación matrimonial, hermanos. Hay gente que está casi muerta en la relación con sus hijos. Hay gente que está muerta por el engaño del pecado, hermano. Usted sabe que el príncipe de este mundo es Satanás. Hay gente que está muerta en depresión, en engaños, en odios, en rechazos, en maltratos, en divisiones. Gente abusada de muchas maneras, mi amado hermano. Y los levitas y los sacerdotes roncando en el tercer sueño. Nos estamos olvidando de las promesas que Dios hace, hermanos. Cristo Jesús dijo en las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5:7 dijo: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué, Señor Jesús? Porque ellos alcanzarán misericordia.
Y la misericordia triunfa sobre el juicio, hermanos. Si el Señor está por juzgarme, a ver, Marco, ok, yo soy misericordioso, ok. Tenía un tremendo juicio sobre ti, Marco. Te voy a hacer misericordia. ¿Se acuerdan cuando Mardoqueo halló gracia delante de este rey? Perdón, sí, Mardoqueo, ¿verdad que sí? Fue Mardoqueo, ¿no? El tío de Hadasa. Sí fue él, ¿verdad que sí? En el libro de Esther. ¿Se acuerdan cuando halló gracia delante del rey? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que estaban a punto de matar a los judíos, hermanos. Y pues el primerito que va a ser colgado en esa horca, dice, va a ser Mardoqueo. ¿Sí o no se acuerdan? Y entonces el rey, ¿verdad? Dice, pues, wow, ¿qué haremos, no? A ver, tráigame por favor el libro de las crónicas. Y empezaron, a ver, déjame ver. No ha hecho nada Mardoqueo por ahí. Pues parece que una vez, ¿verdad? Miró a dos, tres irreverentes que estaban tratando de matar al rey. ¿Y quién fue el que dio parte? No, pues las crónicas dicen que Mardoqueo. ¿Y qué se le dio a Mardoqueo? Ni galletas tan de malito le dieron. Ah, ok, venga para acá, Mardoqueo. Y le perdonaron la vida, hermanos. La misericordia triunfa sobre el juicio, mi amado hermano. Pero ya no hay de esos, hermanos. Ya no hay de esos. Queremos de esos nomás que se paran aquí en el púlpito y que te tiran un tremendo mensajazo, huecos de su corazón. No son todos, yo no digo todos. Por supuesto que no hay gente de Dios. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3:22, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello, hermanos? Es la misericordia de Dios, mi amado. No es porque yo sea muy bueno. Sigo leyendo. Mateo 10:33. Pero un samaritano que iba de camino, dice la Biblia, vino cerca de él, y voy a subrayar una vez la palabra viéndole, porque los tres vieron, el sacerdote dice viéndole, pasó, el levita dice viéndole, pasó de largo, y el samaritano dice viéndole. ¿Qué sucedió con ese gran samaritano, mis amados? ¿Qué hizo? Fue movido a misericordia, mis amados. Si sabían, ¿verdad?, que la palabra misericordia, según el griego, significa algo que se te remueve de las entrañas, algo dentro, algo interno, hermanos, algo impalpable que se le removió muy adentro, hermano. Miren, ¿quién era ese samaritano? Miren, los samaritanos, usted sabe más Biblia que yo, empezaron, ¿verdad? Bueno, ellos como se mezclaron con otra raza, ¿verdad? En la época del exilio, ellos se mezclaron con otras razas, ¿verdad? Otros pueblos que se quedaron, y según los entendidos dicen que pudo haber sido, ¿verdad?, la tercera generación, porque cuando Nabucodonosor viene, se lleva en cautividad a Israel. Se entiende, ¿no? Ya usted que es maestro de la ley, se entiende, mis amados, que no se llevó a los bebés de pecho. Otro reino está interesado en gente que produzca, hermanos. Entonces se queda, ¿verdad?, según Esdras capítulo 1, se lo dejo de tarea. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que ahí hubo un sentir de parte de un rey que ni conocía a Dios, llamado Ciro. Mandó gente de Babilonia, ¿verdad?, o de Persia en aquella época, a volver a reconstruir. Y dice la Biblia, ¿verdad?, ahí en Esdras capítulo 4, que un hombre que se llamaba Sanbalat, por ahí, y le dice, oye, Zorobabel, danos chance de reconstruir el templo, ¿no? Y le dice Zorobabel y Jesús les dicen, ¿quiénes eres tú? Pues yo fui de los que me quedé aquí, yo no fui no fui yo exiliado en Babilonia, yo aquí me quedé con los de la tercera generación. ¿Qué? Fuchi, les decían perros, se enredaron con otras mujeres, fuera de aquí, se acaban de manchar la genealogía de mi padre Abraham, ya no eres digno de perdón, imagínate, hermano. Y desde ahí se empezaron a dar con todo. Léalo, por favor, le dejo de tarea el libro de Esdras. Estamos estudiando en los jueves, estamos estudiando el libro de Nehemías, muy parecido al de Esdras, un tomo solo, por cierto, según los estudiosos. Le animo a que venga, hermanos.
Entonces se empezaron a dar bien duro los judíos con los samaritanos y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, aquella persona no es digna de que venga a nosotros a servir al templo. Ah, pero se sentían bien espirituales. ¿Sí se acuerdan cuando Jesús, ahí en el capítulo 4 de San Juan, ¿se acuerdan cuando Jesús le fue necesario pasar por Samaria? ¿Recuerdan? Dice, los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Y esta mujer samaritana le dijo, me parece que tú eres profeta, Señor. Mis padres dijeron que en este monte vamos a adorar, le estaba diciendo en el monte Gerizim, Deuteronomios 27, para los que estudian la Biblia. No los dejaban adorar en el templo de Jerusalén, se hicieron su propio templo, los samaritanos, porque estaba dura la pelea. Y no les estoy dando datos aquí nomás para dormir otros cuantos minutos, hermanos. Les estoy dando datos porque les vino a poner la muestra una persona que según ellos no tenía perdón de Dios. A una persona que no me pises mi templo porque me lo ensucia, sáquese de aquí. Imagínate. Pero Jesús desmoronó la religión, ¿se acuerdan? Ahí en San Juan 4 le dijo, mira mujer, créeme que va a llegar la hora que ni en el monte Gerizim, ni en el monte Baal, ni en Jerusalén, les dijo, adorarán al Padre. Vendrá el tiempo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Dónde, mis amados hermanos? ¿O cómo? En espíritu y en verdad. Desmoronó la religión. Y eso es lo que yo quiero que entienda usted. Jesús quiere desmoronar la religión. ¿Por qué, mis amados hermanos? Yo les dije hace ratito, si hay un bloque, si hay una barda como de 3 metros que no te deja ver a Jesús, ¿sabes cuál es? La religión, hermanos. Es una barda gruesísima que no deja mucha gente levita y sacerdotes mirar a Jesús. La religión se llama. Hay mucha gente que tiene una religión de 2 a 4 de la tarde el domingo, por cierto. Otros de 7 a 8 los jueves. Y se les acaba saliendo de aquí. No es usted, ¿verdad que no? No vinieron. Las sillas vacías son de aquellos. No vinieron, no se preocupe. De ahí toma el ejemplo el Señor Jesús, mis amados. Un despreciable samaritano, inmundo, impuro, indigno, insignificante, se le removieron las entrañas, mis amados hermanos. Él sintió lástima al dolor ajeno al sentir compasión por una persona que estaba media muerta. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, vamos a leer las últimas partes bíblicas. Dice la palabra del Señor, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Miren, la religión del sacerdote y del levita no los hizo sensibles. Si usted tiene religión, lo va a endurecer, lo va a endurecer, hermanos. La religión, mis amados hermanos, no provoca más que dureza en los corazones. La religión no puede originar compasión en tu corazón. La religión no produce interés a la necesidad ajena. Yo quiero llevarlo hasta el punto de que si tiene una religión o tiene una relación con Dios, hermanos, la religión no produce nada más que todo el tiempo darle duro a las personas, mirar como más pecadores al que me rodea. Este es pecador porque no viene a casa de oración, estamos mandando al infierno porque no se congregan con nosotros. ¿Qué es eso? Eso es religión, hermanos. Usted no tiene una religión, ¿verdad que no? Yo quiero mandarle una reflexión, hermanos. Si a usted ya no se le remueven las entrañas por atender el dolor ajeno, mi amado hermano, está en un peligro, está en un peligro, hermanos. Ya a veces ni entre familia biológica nos miramos así, hermanos. Ya no siento nada, miran. Me hacen y no siento nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en mi corazón? Hermano, no se conforme con ser cristiano. La relación se cultiva, hermanos. Por eso hay mucha gente que ya no quiere saber nada de Dios. Nacieron de Dios, sí. Son cristianos, sí. Pero la relación con Dios se cultiva todos los días, hermanos.
no se cultiva con un mensaje de 3 a 4:15, hermano. No. Tiene que anhelar, tiene que haber un sentir, tiene que haber una necesidad en acercarse a Dios, porque somos uno ya. Este samaritano, algo le removió cuando midió la condición y le dijo: wow, mira, pobrecito. Y se baja de su cabalgadura. Le dieron bien duro a este hombre. Señor, ¿qué sucedió? Muy probable ya no respiraba. Yo no sé, ya no respiraba porque estaba casi a punto de morir. Y noten, yo quiero que note si usted es misericordioso. Yo quiero que note eso y que desborone su religión ya. Fíjense, en el 34 dice: y acercándose, se acercó, dice la Biblia, vendó sus heridas, hermanos. Punto número 1, no le importó ensuciarse. Él empezó a agarrar y a ver, déjame ver tu mano, a ver cómo estás, a ver qué te pasó. No le importó ensuciarse, hermanos. Punto número 2 dice: acercándose vendó sus heridas, dice, echándole aceite y vino. ¿Qué hizo, hermano? Invirtió recursos con un desconocido. Sacó su cajita de primeros auxilios. Punto número 3 dice la Biblia: y poniéndole en su cabalgadura, ¿qué hizo, Marco? Invirtió su transporte. No, es que la gasolina está bien cara. No, es que el autobús pasa cada 2 horas. No, es que ya $3. Y como tengo familia grande, soy hebreo, 3 por 7, 21. Sacando cuentas, mis amados hermanos. Y este misericordioso no le importó si lo embarraba de sangre, si tenía montura nueva o no. Él lo subió, hermanos. Transporte. Punto número 4 dice: lo llevó al mesón. ¿Qué hizo, hermanos? Lo hospedó. Le buscó un techo. No, Dios me libre que vaya a meterse aquí la gente, que me vayan a ensuciar mi alfombra, que me vayan a quitar mi cuarto y yo ahí en el sillón. Sí, cómo no. Este hombre misericordioso invirtió su tiempo, le dio techo, hermanos. Dice la palabra del Señor: lo llevó al mesón. El mesón era un tipo hotel, ¿ok? En nuestros días. Y luego dice la palabra del Señor en la última parte: y cuidó de él. ¿Qué hizo? Invirtió tiempo. No tengo tiempo, Marcos, tengo 2 trabajos. ¿Será que Dios te mandó a que te metieras en 2 trabajos? Es que hay mucho tiempo extra en mi trabajo, Marco. ¿Será que Dios te está dando tiempo extra o te está diciendo: búscate otro trabajo? Yo no sé, yo no conozco su corazón. En el 35 seguimos. Y otro día, quiero que subrayemos esta frase: y otro día, al partir, otro día, ¿qué hizo este hombre? Se quedó horas y horas. De un sábado, no, yo no me voy a quedar el sábado y el domingo, ¿cómo crees? No, que le hable a sus familiares. No, yo nomás vine aquí a pasar lista al hospital. No, yo mañana domingo, el partido de mis hijos es a las 8. ¿Qué pasa con la gente, hermanos? ¿Qué pasa con los intérpretes de la ley? Sin misericordia no quieren invertir ni un cacahuate. ¿Qué pasa? Al otro día, al partir, ¿qué hizo, mis amados hermanos? Sacó 2 denarios. Dinero, hermanos. No te metas con mi cuenta, pastor. Yo no me estoy metiendo con su cuenta. Es importante invertir dinero muchas veces, hermanos, pero le sacamos cuentas siempre sacando cuentas. Yo se los digo por experiencia, hermanos. La gente que abrimos nuestras manos, Dios nos la llena, hermanos. Se los digo por experiencia. Nadie me lo mandó a decir. Yo soy testigo. Abramos la mano, hermanos, para que Dios la llene. Porque si la cierras no entra nada. Haga la prueba. Dice la Biblia:
Y me emociono, ¿verdad? Me emociono, hasta me pierdo aquí. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Pagó hospedaje, pagó sus gastos y todavía le dejó pagado 2 días, porque un denario era el sueldo de un día. El denario era el sueldo de un día. Le dejó pagado un sueldo de 2 días a este hombre. Cuídamelo. ¿Por qué? Pues déjamelo ver, pobrecito, mira, le dieron bien duro. Lo encontré el sábado, te lo dejo el domingo. Cuídalo lunes y martes. Cuídamelo. Yo tengo que ir a arreglar algo, pero mira, ahora aquí está. El miércoles vengo a ver cómo sigue. Y si mandases a traer una pizza, yo te la pago doble. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios, mis amados hermanos? Decimos que Dios nos bendice y estamos cerrados Cuídamela, y dice, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esta parábola, mis amados, hace pedazos los supuestos varones de la religión judía, ya que la religión va a ser un hoyo, hermanos. Va a ser un hoyo profundo para que puedas ver a mirar a Jesús. Termino con esto. Jesús estaba revelando su vida misma, utilizando el ejemplo del gran samaritano, hermanos, o del buen samaritano. La vida de Jesús se estaba revelando en el gran samaritano. ¿Por qué les digo eso? Yo te hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo estaban nuestras vidas cuando estábamos sin Cristo? Estábamos casi muertos en nuestros pecados. Muchas personas estuvimos a punto, a lo mejor, de agarrar un arma y matarnos cuando no teníamos a Cristo. ¿Qué dice Isaías 53? No dice que por su llaga fuimos sanados, dice que por sus heridas fuimos perdonados, ¿sí o no? Él vino desde el tercer cielo, Él vino, hermanos. Isaías 59 dice que los pecados nos separaban, éramos extraños y advenedizos para el Señor Jesús, hermano. Sin embargo, el samaritano de samaritanos, o el gran samaritano, el Señor Jesús, esas son mis palabras, Él descendió y miró mi necesidad, hermanos. Él se dolió como estaba yo y me lavó las heridas. Y Él no pagó 2 denarios por mí y por ti. ¿Saben cuánto pagó? Su vida, hermanos. Y nos levantó y nos dijo: hijo mío, siéntate en un lugar honroso. Se fue y dice la Biblia que Él va a regresar para darnos un lugar en el cielo, hermanos. Así como este hombre lo dijo: te dejo pagado. Nuestra vida ya está pagada, hermanos. Jesús va a venir una vez más y nos va a dar un lugar en el cielo, hermanos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? Ponga su Biblia abajo, por favor. Yo quiero orar por usted. Levante sus manitas bien en alto, hermanos. Levante sus manitas bien en alto. Yo quiero orar por usted y usted ore por mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, henos aquí, mi Dios. Yo pensé que era un intérprete de la ley, mi Dios. Yo pensé que era un levita quien era digno de un aplauso, mi Dios. Yo pensé que era un sacerdote y que era digno de que me respetaran por el hecho de ser un sacerdote, mi Dios. Pero me acabo de dar cuenta, mi Dios, que no hay misericordia en mi corazón. Nada me mueve, mi Dios. Estoy alejado de la necesidad. Incluso muchos están alejados de la necesidad de su propia familia. Señor, mi Dios, perdónanos. Dile ahí con tus propias palabras, mi amado: Señor, perdóname. Hay mucha necesidad, mi Dios. Y así como tú me lavaste las heridas, tú me perdonaste cuando estaba yo muerto de mis pecados, tú me levantaste, estaba yo muerto, Señor. No estaba yo medio muerto, estaba yo muerto, Señor. Y tu misericordia, tu gracia y tu amor me levantaron. Gracias, mi Dios. Dile ahí: mi Dios, perdóname. Dame un corazón sensible, dile ahí, mi amado. Yo quiero dolerme, Señor, con el que se duele, llorar con los que lloran, dice la Biblia, reír con los que ríen. Henos aquí, mi Dios. Aquí está tu iglesia, Señor. Perdónanos
Perdónanos, Señor. Tú no eres religión, tú eres amor, mi Dios. Dice San Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gracias, Dios de misericordia. Gracias, Señor. Gracias por lavar mis heridas, mi Dios, y levantarme. Perdona a tu iglesia, perdona a tus hijos, perdona a tus siervos, mi Dios. Queremos dar un buen testimonio, Señor. Y de todo mi corazón te digo, recibe gloria, recibe honra, recibe la alabanza. Y usted, mi amado hermano, que le pidió perdón de corazón y que quiere un corazón misericordioso, dígale: Señor, recibe mi aplauso, Señor. Apláudale bien fuerte al que vive y reina. Es para ti, mi Dios. Gracias. Tú eres el gran samaritano, Señor. Ese samaritano que los judíos no recibieron, Señor. Tú veniste a mí, yo te recibí, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.